Hemos visto el concepto de variables, acabamos de ver un poco también el concepto de instrucciones de control, tenemos condicionales o bucles. Vamos a ver el último concepto también que es común en todos los lenguajes, que es el de funciones. Para ello vamos a crear un nuevo archivo, voy a cerrar este, voy aquí a la carpeta, botón derecho, New File, y a este le voy a llamar funciones, tal cual, .php. Importante no olvidar el .php. Le damos al Enter, aquí se me ha plegado, vuelvo a desplegar, funciones PHP, ya lo tengo aquí. Como siempre voy a empezar por abrir la etiqueta que define un bloque de código PHP y el cierre. Luego aquí en medio ya podemos ir escribiendo cosas. Vale. Bueno, ¿qué son las funciones? Bueno, pues ya hemos utilizado alguna, concretamente hemos utilizado una que sirve para pintar en pantalla, que es la función echo, se escribe hecho. Vale, funciones son ya el resto de complementos que nos da un lenguaje de programación para poder facilitar la tarea al programador. Es decir, instrucciones de control sirven para lo que se dice controlar el flujo del programa, condicionales, hacer una cosa o hacer otra en función de una condición, bucles, repetir una tarea tantas veces como indique una condición. A partir de ahí, el resto de la programación se va a basar todo en el uso de funciones. Las funciones es un complemento, es decir, viene a ser un poco como en la vida real el ejemplo de cuando construimos, por ejemplo, un edificio. Prácticamente disponemos ya de un montón de herramientas que nos ayudan en el trabajo. Es decir, podemos hacer una pared ladrillo a ladrillo o podemos igual comprar un bloque de pladur y de una sola tacada mucho más fácil ya podemos construir una pared. Igual no tiene la misma calidad, pero bueno, o comprar ya bloques de hormigón que nos facilitan la tarea. Entonces, eso es un poco las funciones. Son ya, digamos, toda una serie de tareas que vienen preprogramadas de forma muy sencilla y yo lo que tengo que hacer es aprender a utilizarlas. En este caso, lo que voy a tener que aprender como programador sería parecido a como cuando conduzco un coche. Es decir, yo para conducir un coche no necesito saber exactamente cómo funciona el coche por dentro. Necesito saber cómo meter la llave, arrancar, meter primera, acelerar. Necesito saber cómo funcionan esos mecanismos. Pero luego lo que hay por debajo, pues bueno, eso no hace falta que sepa para poder conducir. Pues aquí un poco es prácticamente lo mismo. Vamos a empezar con lo que hemos dicho, la función echo nos pone un mensaje por pantalla, esto es un mensaje. Entonces una función habitualmente tiene esta pinta, tiene un nombre predefinido y luego lleva lo que se suele llamar parámetros. Es decir, cuando hablamos de funciones vamos a hablar de parámetros, es decir, datos adicionales que le hacen falta para que esa función cumpla su cometido. Vale, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a escribir una variable, la vamos a llamar fecha actual. Entonces le voy a dar un contenido. Hoy, por ejemplo, es día, pues vamos a ponerlo en formato inglés. El año es 2020, el mes es el 4 y el día sería el 29. Bueno, por ejemplo, en este caso estoy midiendo en una variable fecha actual a Manoli, digamos, con una cadena fija la fecha de hoy. Esto, por ejemplo, está muy bien. Si hoy lo pruebo, podría haber, esto es un mensaje, aquí voy a poner pues bueno, un texto, una separación, perdón, y aquí debajo voy a complementar con la fecha. Le voy a decir la fecha actual es, dos puntos, y aquí le voy a decir que pinte, tirando un poco de lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores, que me ponga el contenido en la variable fecha actual. Bueno, voy a guardar. Si esto pruebo, el comportamiento que espero es, primero me pondrá, esto es un mensaje, rellenará la variable fecha actual con esta cadena, con la fecha de hoy, y al final mostrará otro mensaje con la fecha actual y unido el contenido de la variable. Vamos a ir al navegador para probarlo. Recordar que ahora cambio el archivo, le he llamado funciones, con lo cual voy aquí al navegador y en la URL tengo que cambiar la última parte y poner funciones.php. Le doy al Enter y perfecto. Esto es un mensaje, la fecha actual 2020 4/29. Bueno, hasta aquí un poco es tirar de lo que hemos visto. Ahora el concepto de fecha pues realmente no lo pondríamos así. Vamos a necesitar de alguna forma que cada vez que alguien ponga en el navegador esta página
le muestre la fecha actual de ese momento. Es decir, si yo mañana ejecuto esta página, me seguirá poniendo 29 y ya será 30. Para eso vamos a utilizar el concepto de funciones. Es decir, todas las tareas extras que me da ya programadas, en este caso PHP, para no tener que estar yo cada día cambiando algo y volviendo a actualizar la página. En este caso, por ejemplo, vamos a ver una función que se llama así, date, en inglés. ¿Y qué espera esta fecha? ¿Qué espera esta función fecha? Bueno, pues espera que le dé un parámetro. Y en este caso, el parámetro, ¿qué es lo que me da? Pues me va a dar el formato en el que yo quiero ver la fecha. Entonces, a partir de aquí, como he puesto antes en el ejemplo del coche, yo lo que tengo que saber para conducir es la forma de conducir, cómo meto la llave, si la giro hacia arriba, si la giro hacia abajo. No funciona el coche igual si lo giro hacia abajo, el embrague no funciona igual si intento meter primera sin pisar el embrague. Pues hay una serie de mecanismos que es un poco el traslado de la vida real a la programación. Es decir, la función date, en este caso la función fecha, lleva unos parámetros, una forma de ser utilizada y es lo que tengo que aprender. Realmente un esfuerzo... El esfuerzo de aprender un lenguaje de programación, aparte de coger el tranquillo con lo que hemos visto de variables, instrucciones de control, es saber cómo funcionan todo el conjunto de funciones que nos da ese lenguaje. En este caso, la función fecha, le puedo pasar este parámetro de esta forma, entre paréntesis, y en este caso este es un parámetro de tipo texto, en el que le digo cuál es el formato en el que quiero ver la fecha. Si guardo y refresco la página, ¿vale? Ya funciona, el resultado es el mismo que antes, pero la diferencia es que esta página va a funcionar ya todos los días, sin tener que cambiar el código. Mañana me pondrá que es día 30, pasado 31 y yo no tengo que cambiar nada de aquí. Como programador, la página está ya hecha y ya no tengo que cambiar ningún código. Bueno, pues como ejemplo, tendría que, si quiero mostrar también la hora, podría completar este parámetro, ponerlo de esta forma y si refresco la página, ya me da incluso la fecha y la hora actual, 14:22. Si refresco, ya vemos que va aumentando los segundos. Es decir, cada vez que yo le pida al servidor la página, me está dando la fecha y hora al momento. Entonces, sin tener que cambiar yo nada, esto ya va a funcionar para siempre. Es decir, me va a dar siempre la fecha y la hora actualizada. Con esto quería mostraros el concepto de función. Es decir, la función date pues existe en PHP, pero igual en otro lenguaje no existe porque no se ha creado. Entonces, esto es un poco el concepto, lo que da el concepto de función y lo que da un lenguaje toda la potencia para que sea más utilizado que otro. Es decir, cuántas funciones me das ya preprogramadas para que yo no tenga que volverme loco solamente por saber qué fecha es hoy. Entonces, PHP es uno de los lenguajes que más funciones de serie lleva. Es decir, hace muchísimas tareas por nosotros, sin tener que programar todo desde cero. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de función que nos da un número aleatorio. Es decir, otra función, digo, pues si yo quiero mostrar un número aleatorio entre 1 y 10. Entonces vamos a poner un mensaje, echo número aleatorio entre 1 y 10. Dos puntos. Y aquí yo quiero completarlo y que el ordenador se invente un número. Bueno, voy a hacer aquí un hueco y voy a poner una variable número y le voy a dar un número a voleo. Claro, si yo pongo el 5, por ejemplo, y completo el mensaje con esa variable número, voy a guardar, refresco el navegador, esto tiene poco de aleatorio. Siempre me está dando, por mucho que refresque, la hora va cambiando, pero el número aleatorio siempre es el 5, es decir, no tiene nada aleatorio, le he puesto un valor fijo. Para que esto sea aleatorio, puedo utilizar una función. Por ejemplo, en este caso, PHP me da una función que se llama rand, esta de aquí, y también, es decir, si no le pongo nada, me da números aleatorios, pero si le pongo, por ejemplo, dos parámetros, en este caso el 1 y el 10, entiende que el número mínimo es el 1 y el máximo es el 10. Entonces, ese valor lo va a calcular él de forma aleatoria, pero lo deja en la variable y al montar este mensaje me saldrán ya diferentes números. Vamos a guardar, refresco la página y ya estamos viendo cómo aquí me va cambiando el número. Es decir, número aleatorio entre 1 y 10. El 10, el 9, el 3, me van cambiando de número. A veces se repetirá, pero en general va a ser aleatorio. Bien.
La complejidad de las funciones es irlas conociendo. Es decir, yo ya me las sé y por eso sabía que si le pongo dos números se entiende que el mínimo es el 1 y el máximo es el 10. Pero alguien que empieza a programar es imposible que esto lo sepa. Entonces, ahí ya pues tendremos que echarle paciencia y con la ayuda de Internet, con la ayuda de Google, ir buscando cada vez que necesite algo. Digo, oh, pues quiero saber cómo se puede poner la fecha en PHP. Entonces, ir a Google, abrir un navegador, abrir el Google, buscar la página de Google y aquí, por ejemplo, pues ponerle PHP como obtener fecha actual. Normalmente ya la gente ya ha buscado esto anteriormente y nos va a llevar, pues por ejemplo, igual el primer enlace no es el bueno, pero a base de ir pinchando al final lo encontraremos. Es decir, aquí es echarle un poco paciencia. Esta es la página oficial de ayuda de PHP y nos da una función que es getDate. Si bajamos para abajo nos muestra ejemplos de cómo se utiliza. Esta función que vemos aquí, que es print, es equivalente a la función echo, echo, es decir, pinta en pantalla, pues si acaso os suena rara. Y más abajo suelen venir ejemplos. Es decir, por aquí ya nos viene dando diferentes ejemplos. Cuando empiezas, pues todo es complicado, todo parece difícil. Entonces, si podemos intentar buscar por ahí otras páginas, pues por ejemplo aquí ya nos habla la función que hemos usado, la función date. Vamos a echar un vistazo y es echarle un poco paciencia, ir leyendo, poco a poco iremos entendiendo y podremos aplicar los ejemplos. Por ejemplo, aquí dice día del mes con 2 dígitos y con 0 iniciales, de 0 al 1. Date y entre comillas la D. Día de la semana en inglés con 3 letras, Monday a Sunday. Date con entre paréntesis la D. Entonces, estos son pequeños ejemplos, podemos ir probándolos y podemos ir viendo cómo funciona. Seguramente si vamos para abajo, aquí en algún momento dado saldrá el ejemplo que hemos utilizado. Muy bien, pues esto es el concepto de función. Es decir, hemos visto el concepto de variable, el concepto de instrucción de control, if, for, while, y el tercer pilar serían las funciones. Las funciones son muchísimas porque en lo que nos da tiempo a nosotros aprender una, los que mantienen el lenguaje de programación ya han sacado 5 nuevas. Entonces ahí no hay más remedio que ir poco a poco haciendo ejercicios y buscando información en Internet y a base de eso nos vamos aprendiendo por lo menos las más habituales.